Ahí va. Se consolida como clase, se empieza a construir la identidad obrera, lo que Castells va a llamar un particularismo obrero, y empiezan a adquirir una conciencia de la función social, de su trabajo, de sus derechos, y de la posición de enfrentamiento con la clase dominante. Es decir, se empiezan a autopercibir como clase obrera. Que esto no pasaba, dice Castells, con el proletariado francés de, de fines del siglo XVIII. Si ustedes empiezan a ver la obra de Marx, está de alguna manera presente en este periodo. La obra de Marx está presente, es decir, de mediados del siglo XIX hasta fines de este siglo, donde se empiezan a ver los primeros movimientos obreros consolidados y con una identidad marcada. Entonces, al adquirir esta conciencia, bien, al movimiento obrero se le abren dos escenarios posibles para abordar el cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Que al movimiento obrero, dependiendo del país, por supuesto, y del momento histórico, se le abren dos posibilidades. Dos posibilidades a partir de las cuales adoptar el cambio social. Y estas dos posibilidades son, sintetizando mucho, por supuesto, el camino reformista o el camino revolucionario. Es decir, frente a este escenario de eclosión del movimiento obrero, de conciencia de sus funciones, de reclamo de sus derechos y de la conciencia de oposición con la clase dominante, al movimiento obrero se le abrían estas dos perspectivas. O tomaba un camino reformista o un camino revolucionario. ¿Bien? ¿Qué sería tomar un camino reformista? Revolucionario lo tenemos un poco más claro, ¿no? Que sería que la clase obrera tome el control de las relaciones de producción, etc. Ahora, ¿qué sería un camino reformista? Un cambio no tan radical. Y ¿Bien? reformar sería cambiar las características del orden que está vigente, y la revolución sería cambiar el orden directamente, cambiar el orden Claro, por otro. claro, claro, sí, sí, es algo O como un cambio de condiciones también podría ser. cambiar condiciones, que no apliquen la apuesta a la total radicalidad, ¿no? Bien, esta idea de cambiar algunas características del sistema, pero sin afectar sus bases, ¿bien? Entonces, se abren estas dos perspectivas, obviamente haciendo muy simplista, pero es para explicar el fenómeno y el momento en el que está describiendo Castells, y se termina consolidando a nivel general, salvo excepciones, por supuesto, se termina consolidando en el movimiento obrero la postura reformista como vector del cambio social. Al consolidarse la postura reformista, se van a alentar, y esto es lo que es el reformismo, se va a alentar el logro de objetivos a corto y a mediano plazo, cuál puede ser aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo, ¿no? Esos son logros de objetivos a corto y mediano plazo. Al mismo tiempo, dichos objetivos, ¿no?, se adaptan al orden vigente sin poner en riesgo su estabilidad. Esto es clave de la perspectiva reformista. Para que tengan claros, digamos, el peronismo en sus inicios es un movimiento claramente reformista y claramente alejado de una perspectiva revolucionaria, ¿no? El peronismo en sus inicios, ¿no? Si bien fue rupturista en su momento, pero la característica es reformista. No va así. Si bien la marcha peronista puede decir que enfrenta al capital, en realidad el peronismo tiene siempre la pata sindical, que lo que hace es como una mecánica de funcionamiento, ¿no? No como una crítica, una mecánica de funcionamiento siempre negocia con el capital, ¿no? Esa es la idea de cualquier lógica sindical. No, la lógica sindical en general no es una lógica revolucionaria, o por lo menos como la conocemos en general y de forma hegemónica en Occidente. Entonces, dichos objetivos reformistas no ponen en riesgo la estabilidad del orden vigente y ya no tienen como premisa la lucha de clases. ¿Bien? Aquel obrero que inicialmente había
se había pensado como una clase, ¿no?, que se oponía a la clase dominante, poco a poco, producto de esta postura reformista que se va a ir imponiendo en el movimiento obrero, ya la premisa de la lucha de clases deja de estar cada vez menos vigente en los obreros y en dicho movimiento. Entonces, teniendo en cuenta que este obrero es una persona mucho más integrada que el proletariado que encontramos hacia fines del siglo XVIII, este obrero está más integrado, tiene un mejor salario, está rodeado por algún tipo de protección social. Se podría decir que dejó de estar subordinado en la relación laboral. Obviamente que no. Sigue estando subordinado, por supuesto, sigue estando subordinado, pero, dice Castells, esta subordinación, esta dominación es edulcorada. Es edulcorada, piensen en un edulcorante. Edulcorada quiere decir es minimizada por el derecho del trabajo y compensada por salarios que ahora, con el obrero, superan la supervivencia e involucran protecciones sociales. Entonces, lo que podría simplificar, ¿no?, muy rápidamente lo que vivía el trabajador en este periodo que Castell llama condición obrera, es que el trabajo fue dignificado. Pero lo fue en el momento en que se convirtió en soporte de derechos. Es decir, que superó la exclusiva utilidad económica del mismo. Esto es muy importante. Es muy importante porque, en primer lugar, para entender históricamente las transformaciones del mundo del trabajo, que cuando hablamos de dignidad del trabajo, no hay que pensar que la dignidad del trabajo es simplemente por el hecho de tener trabajo, ¿no? El trabajo dignifica. En general, yo no estoy de acuerdo, a partir de mi formación y de mis lecturas con esa premisa del sentido común. El trabajo no dignifica por sí mismo. Lo que dignifica es un trabajo con derechos. ¿Bien? Porque eso es lo que le da dignidad al trabajo. Un trabajo con protecciones, con un salario medio, con cierta previsibilidad. ¿Bien? Porque decir que el trabajo dignifica a cualquier precio, es decir, que es pensar simplemente que el trabajador tiene que, para ser digno, aceptar cualquier condición laboral. ¿Bien? Y lo que hay que pensar, y hay que pensarlo históricamente, que el trabajo dignificó al trabajador cuando a partir de ese trabajo pudo, además de un salario, acceder a derechos. ¿Ok? Bien. Y ahora tenemos el momento que nos involucra y el capítulo que ustedes tengan que leer, que es esta sociedad salarial, que va a llamar condición salarial también, que la podríamos ubicar desde mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de la década del 70, comienzo de los 80, dependiendo del país. Bien, aquí nos encontramos con un mundo del trabajo que fue atravesado por un fuerte proceso de diferenciación. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Que el mundo del trabajo ya no alcanza para explicarlo la figura del obrero industrial, del obrero fabril. Este obrero fabril fue desplazado, no quiere decir que dejó de existir, sino fue desplazado como único centro de referencia del mundo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce, o nos encontramos en realidad en este momento de la historia, con una concepción amplia de asalariado. Es decir, ser asalariado era ser un obrero industrial, un empleado de una fábrica, pero también era ser un empleado de un área de servicio, un oficinista, era ser un empleado de comercio, era ser un profesional, era ser un maestro, una maestra. Es decir, se produce una salarización de la sociedad. La gran mayoría de la población era un o una asalariada. ¿Ok? Por este cambio, también se producen cambios en la manera en que los trabajadores y las trabajadoras construyen su identidad. Bien, me gustó la imagen de cómo va fluctuando la identidad, huella digital, una pavada. Bueno, avancemos.
la manera en que se construye la identidad, cómo fue cambiando en este momento histórico. Dice, ya los trabajadores se reconocen a sí mismos, va a decir Castells, y acá viene la nueva nominación que le da, ya no proletariado, ya no obreros, sino en este periodo se van a reconocer como salariados, no asalariados, sino como salariados. ¿Bien? Pero ya no como partes de una clase. Configuran, dice, articulan los fundamentos de su identidad, ya no a partir del antagonismo de clases, sino que construyen su identidad a partir de lo que Castell va a llamar la lógica de distinción. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores, los salariados, construyen su identidad a través de una lógica de distinción. ¿Qué quiere decir esto? Los salariados se van a clasificar, reconocer y diferenciar unos con otros midiendo la distancia que los separa de otro grupo salarial de mayor o menor jerarquía. Piensen en una línea donde se encuentran todas las posiciones salariales, ¿no? Donde se establece una continuidad de posiciones salariales y los diferentes grupos de salariados, piensen los salariados de sanidad, los salariados metalúrgicos, los salariados de comercio, se empiezan a comparar unos con otros, midiendo qué salario tienen, qué prestaciones tienen, qué derechos han logrado conseguir, se empiezan a comparar unos con otros y así empiezan, y a competir unos con otros, y así empiezan a forjar su identidad, pero ya no como clase. ¿Bien? Esta continuidad de posiciones salariales que define la identidad de los trabajadores promueve una gestión regulada de las desigualdades que existen entre las posiciones. ¿Qué quiere decir? Las posiciones no son todas iguales. No sé, un empleado de comercio no cobra lo mismo que un empleado metalúrgico, ¿no? O un empleado que trabajaba en su momento en la Ford, ¿no? Seguramente su salario era más alto. Bien. Es decir, existen desigualdades, pero estas desigualdades, dice, en esta sociedad salarial, era, eh, era posible gestionarlas, regularlas, de la siguiente manera. Dice, cada posición salarial, o cada salariado, que ustedes quieran, es mejor cada posición, obtiene una cierta mejoría en el corto plazo. Es decir, en el corto plazo, es decir, en un año va a estar mejor de lo que estaba el año pasado. Pero al mismo tiempo estima que no obtuvo lo suficiente si se compara con otra posición salarial. ¿Bien? A simple vista esto parecería como conflictivo, ¿no? Es decir, una posición salarial o un salariado tiene condiciones y salarios mejores que el mío. Lo que a simple vista parecería conflictivo no lo es, ya que las desigualdades entre las posiciones salariales resultan soportables porque no están fijas. Es decir, en la sociedad salarial prima el principio de la satisfacción diferida. ¿Qué quiere decir esto? Mañana, es decir, en el futuro, a corto plazo, en el futuro inmediato, voy a estar mejor de lo que estoy hoy. Principio de satisfacción diferida. O decir, mis hijos, tengo la certeza de que van a estar mejor de lo que estoy hoy. Bien. Al primar el principio de satisfacción diferida, esto lo que tiende a hacer a minimizar la radicalidad de los conflictos. ¿Por qué? O las desactiva simplemente. ¿Por qué? Porque los reclamos no se juegan al todo o nada en el presente, ya que en el futuro inmediato los trabajadores perciben y evidencian materialmente que van a estar mejor. Por ende, el conflicto entre los sectores sociales tiende a desactivarse. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Ser salariado en esta sociedad que va de mediados del siglo XX, ¿no?, a fines de la década del 70, que fue llamado como la Edad de Oro, nunca fuimos una sociedad tan integrada, tan inclusiva. En la Argentina, por supuesto, también nunca se van a encontrar índices de crecimiento ni de empleo como en ese momento.
ser asalariado en ese momento, obviamente, ser un trabajador, era un medio de movilidad social ascendente. Es decir, el trabajador podía acceder con su trabajo a su propio patrimonio, tenía estabilidad laboral, tenía un salario acorde con la posición que ocupaba, ¿bien? Y daba forma a una sociedad salarial homogénea, integrada, atravesada por una red de protecciones sociales, con un crecimiento económico sostenido y con pleno empleo. Es decir, esto nunca más se volvió a repetir, nunca más. En ningún país desarrollado, en vía de desarrollo, periférico, como quieran llamar. ¿Cómo consiguió esto la sociedad salarial, según Castel? A partir de la inscripción de sus miembros en colectivos sindicales, convenciones colectivas, regulaciones colectivas. Por eso, esto es una apreciación y un consejo personal. Si bien normalmente uno puede tener ciertos resquemores a cómo se manejan los sindicatos, y muchas veces con razón, con mucha razón, que son más las cosas negativas que han tenido en su funcionamiento hace mucho tiempo, y su dificultad para renovación de sus personajes principales, los sindicatos en la historia de los países han ocupado lugares centrales y han logrado ubicar al trabajador y al trabajo como un sinónimo de movilidad social, y es un elemento fundamental para Castel y para muchísimos autores que analizan la temática del trabajo. ¿Bien? Entonces, al lograr escribir a sus miembros en colectivos, esta sociedad fue atravesada por un proceso de colectivización, o lo es lo mismo decir, desindividualización de las relaciones de trabajo, y cuya columna vertebral, para lograr este proceso de colectivización o desindividualización, que es lo mismo, fue el estado de bienestar. ¿Cuáles son las características del estado de bienestar? ¿Me podrían hablar un poquito del estado de bienestar? ¿Qué saben? ¿En qué consistía y demás? Sí, surgió después de la crisis del 30, se cayó el liberalismo y apareció esta nueva alternativa que era un poco más intervencionista en cuanto al mercado y a los miembros de la sociedad, y no tan liberal como era la anterior. Uh-huh. Pero, perfecto Germán, pero podríamos decir, pregunto, ¿no? Podríamos decir que era un Estado que se oponía al orden capitalista vigente. No, todo lo contrario. Lo que intentaba era proteger, porque el liberalismo con la crisis del 30 se había como desplomado. Y entonces aparece esto, que la idea era intervenir en el mercado para proteger de alguna manera, para que no vuelva a suceder lo que había sucedido antes. Ah, uh-huh. Excelente, Germán. Sería este estado de bienestar que aparece, dependiendo en cada país que analicemos, por supuesto, antes o después, este estado que viene a levantar las consecuencias sociales y económicas que había dejado la crisis del 29 y el orden netamente liberal, no es un Estado que se opone al orden vigente, sino que viene a reproducir su lógica, pero con otros mecanismos. ¿Bien? Pero por un tiempo muy corto. Después, como ya vamos a ver, desde mediados de la década del 70, comienzo de los 80, se empieza nuevamente a pensar en un orden neoliberal muy diferente, muy alejado a las políticas que llevó adelante este estado de bienestar. Bien, vamos a puntualizarla solamente, pero entiendan que en esta sociedad salarial, que es la sociedad caracterizada como la edad de oro, ¿no? En el mundo occidental, en lo que respecta a crecimiento, integración, protecciones sociales, tenía las siguientes características. Era un Estado bienestarista, como lo dice su nominación, quiere decir que promovía derechos a fin de rodear a los trabajadores de ciertas protecciones que lo alejen del reino exclusivo del mercado. ¿Qué quiere decir esto? En las reglas del mercado, el sujeto está atado a una relación asimétrica, ¿no? Como lo acabo de decir antes, una relación asimétrica entre empleado y empleador. O sea, aquí el Estado interviene con derechos y regulaciones que tienden a darle protecciones
en este marco de negociación asimétrica, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, obviamente, estos derechos? Jubilación, pensión, vacaciones, salud de calidad, aguinaldo, licencias, protección frente a accidentes y enfermedades profesionales. También el derecho de asociación es muy importante, ¿no? El derecho de asociación. Y en algunos países, no en todos, el derecho de huelga, ¿no? Pero eso va a depender del país. En algunos países no existe este derecho. La otra característica que señalaba específicamente Germán era el carácter interventor que tenía este estado de bienestar, que intervenía en la economía. ¿Cómo intervenía? De diferentes maneras, regulando los precios, el tipo de cambio, realizando inversiones estratégicas, sosteniendo el consumo y también dirigiendo, esto es muy importante, esta característica es muy importante, dirigiendo el gasto o inversión pública, como ustedes quieren llamarlo, lo destinaba a generar un incremento de riqueza que conlleve inevitablemente un aumento del empleo, ¿no? Como por ejemplo, el Estado aumentaba el salario de los trabajadores, por supuesto. El Estado brindaba prestaciones sociales como por ejemplo eh, protecciones o seguro de desempleo de calidad, es decir, le llenaba de dinero el bolsillo de los trabajadores para que estos aumenten el consumo interno. Al mismo tiempo sostenía con subvenciones la producción para poder satisfacer este consumo y al mismo tiempo también construía infraestructura tanto para crear trabajo, como también para crear consumo producto de los puestos de trabajo que se generaban. Y obviamente, y las condiciones necesarias para producir cada vez más. Es decir, llevaba adelante una política de aumento del gasto público, pero con el objetivo de crear riqueza e inevitablemente aumentar el empleo. Bien. Y la tercera característica muy importante es que cumplía un rol negociador. Es decir, el Estado de bienestar funcionaba como una mesa de negociación donde se sentaban, obviamente, el Estado, las organizaciones patronales y los sindicatos, y buscaba negociaciones recíprocas entre el capital y el trabajo. Bien, estas tres patas del Estado son las que hicieron posible que la sociedad salarial sea una sociedad integrada, de pleno empleo y de un crecimiento económico que duró lo que duró. Duró 25 años, 30 años. A mediados de la década de 70, entra en crisis este estado de bienestar y entra en crisis el modelo de la sociedad salarial. ¿Cuáles son los síntomas de esta crisis? Empieza a desacelerarse las tasas de crecimiento. También hubo dos crisis muy importantes, que fueron las crisis del petróleo, la crisis del 73 y del 79. La crisis del 73 fue una crisis que, se llama crisis del petróleo, ¿por qué? Porque los países que formaban parte de la OPEC, que eran la organización de países exportadores de petróleo, se negaron a exportar, a vender petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra que tenía con Siria y Egipto. Eso produce obviamente un desabastecimiento de recursos, principalmente de petróleo, que produce caída del trabajo, aumento de la inflación, y otra crisis fue la del 79. Fue una crisis que se desencadena, voy a hacer una nota al pie para que no la entiendan como crisis del 79, una crisis que aparece producto de revueltas que habían sido reprimidas violentamente en Teherán, en Irán, eran revueltas contra el Shah de Irán, y lo que hicieron los trabajadores del petróleo es hacer paro, huelga, dejaron de producir y esto obviamente aumenta el precio del petróleo y produce consecuencias sociales a nivel global. Entonces, al desacelerarse el crecimiento económico y al aumentar estas crisis, la inflación y el desempleo, desacredita el estado de bienestar en su carácter de interventor de la economía y se consolida un modelo neoliberal de sociedad, tanto económico, social y político. Este modelo neoliberal a nivel global fue expresado por las políticas que encararon tanto Thatcher en Inglaterra como Reagan en Estados Unidos,
en el 78 y en el 79 respectivamente. Bien. Este orden neoliberal expresado en Thatcher y Reagan expresó un cambio en la forma también de producir que tenía el capitalismo por ese entonces. Se produce una transición entre lo que fue el capitalismo industrial y el capitalismo financiero, que cada vez más comienza a consolidarse y a dejar a un lado a este capitalismo industrial que venía desarrollándose desde fines del siglo XVIII. ¿Qué debemos entender por capitalismo financiero? Es el crecimiento de trabajos inmateriales, una economía de servicios, con obviamente el dominio o el predominio, la hegemonía del capital financiero. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este nuevo orden social neoliberal? En primer lugar, terminar con las políticas bienestaristas del Estado, ¿no? Protecciones sociales, salarios competitivos, ¿no? Regulaciones colectivas, ¿no? Terminar con estas políticas bienestaristas, terminar con la política intervencionista del Estado. En segundo lugar, reducir el poder de los sindicatos, el poder de presión, de negociación de los sindicatos. Y en tercer lugar, lograr que el Estado deje de ser el principal nivelador social. Esto quiere decir sencillamente que el Estado deje de ser el lugar elegido por las personas para reclamar un mejor nivel de vida y que el lugar ahora lo ocupe el mercado. Que el sujeto vaya a buscar un mejor nivel de vida al mercado, despojado de amparo y protecciones colectivas. ¿Bien? De esta manera, ¿qué se logró? ¿Qué se logró a partir de la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, a partir de terminar con la política intervencionista del Estado y al colocar al mercado como el espacio hegemónico en el cual el sujeto va a disputar y competir por otros por un mejor nivel de vida? ¿Qué se logró con esto? Se logró claramente limitar las demandas sociales dirigidas al Estado. Se evitó que se politicen de alguna manera estas demandas. Y por último, lo que se logra es vaciar a la sociedad de marcos de referencias colectivas. Bien, entonces, la próxima clase, ustedes van a trabajar el periodo siguiente, en realidad no es el siguiente, van a desarrollar las características de este orden neoliberal según la perspectiva de Castells, qué pasó con el mundo del trabajo, cómo construyen la identidad de los trabajadores en esta sociedad neoliberal. Bien, lo van a trabajar en la clase grabada, que va a estar disponible mañana o el lunes, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado para trabajar el texto de Bauman, de Zygmunt Bauman, que también sigue analizando las transformaciones y las problemáticas del mundo del trabajo. Bien, esta clase obviamente fue grabada. Yo mañana, o pasado, máximo pasado, las transformo en un link y se las paso por mail a todos. ¿Mm? ¿Bien? Bien, buenísimo. ¿Alguna duda? Muchas gracias. ¿No? Bueno, buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Chao. Dale, Chao, profe. Hasta la semana que Gracias, viene. igualmente. Chao, gracias. Gracias.